Entonces nosotros estaríamos en la clase número 2 explicando el tema sobre qué es un proyecto en el aula universitaria de lectura y escritura. Ya vamos a indagar sobre ello y a tratar de entender por qué trabajamos de esta manera y cuál es, digamos, el objetivo fundamental. Entonces nosotros, el tema de nuestra clase es proyecto de aula universitaria de lectura y escritura. Ya nos saludamos, hicimos un recuento, siempre hacemos este recuento fundamental para preguntas, dudas, porque pues en esto de la virtualidad es necesario también ser lo más claro posible. Entonces, no olviden preguntar, no tengan temor, háganlo por el chat o háganlo por el micrófono, que siempre no quedemos con las dudas, sino que podamos abordarlas y así mejorar nuestros procesos. De eso se trata. Hacemos una explicación sobre el proyecto de aula, revisamos un video y aplicamos. Digamos que esta va a ser la metodología de nuestra clase número 2 y este es el plan de trabajo, ¿cierto? Mirando un poco sobre los tipos de textos, pues encontramos que hay una mirada desde el área desde donde ustedes vienen, o sea, el área no sería el nivel, bachillerato. Los tipos de textos que se viven en la universidad, pues son estos, ¿no es cierto? Reseñas, resúmenes, monografías, trabajos de grado, artículos, fichas de lectura, ensayos. Aquí tendríamos que pensar qué tipos de ensayos, informes científicos. Bueno, dependiendo del área del conocimiento, pues vamos a encontrar diferentes tipos de propuestas de escritura y de lectura. O sea, la universidad, en el caso de las humanidades, pues hay una diversidad de textos que ustedes van a tener que abordar y que van a tener que escribir. Esto pues ya lo expliqué y les recomiendo seguir las instrucciones porque en la virtualidad las instrucciones son muy necesarias en términos del objetivo que uno se quiere trazar en una tarea específica. Entonces ustedes acostúmbrense que en sus diversas clases ustedes tengan las instrucciones y puedan seguirlas y evitar pues que la tarea quede mal entregada. Es como una recomendación. Entonces, si nosotros vamos a nuestro campus, ¿cierto? Aquí encontramos el tema. Entonces, le denominamos proyecto de aula como eje central de la propuesta de lectura y escritura. Entonces, pues ya como antes se los había explicado en la clase número 1, siempre vamos a tener un objetivo. Entonces aquí vamos a identificar cuáles son las características principales de un proyecto de aula y qué forma y qué características tiene. Hay una introducción y hay una explicación corta de qué sería un proyecto de aula. Entonces se habla de un proyecto de aula como una excusa para desarrollar competencias investigativas, argumentativas, propositivas, ¿cierto? Y además porque permite que cada uno de nosotros pues aprenda a manejar el desarrollo argumental y expositivo de los textos. Pues es una estrategia didáctica y nos permite hacer como esa mirada allí. El Turnitin va a ser un espacio, ¿cierto?, que vamos a usar con todos los cursos. Ustedes aquí pueden ver ese espacio. Vamos a subir aquí los ensayos y el Turnitin me va a dar la opción de mostrar cada texto de ustedes donde podría encontrar rasgos de similitud. Esos rasgos de similitud pues tienen que ver con la característica del denominado plagio, ¿sí?
Entonces, digamos que la herramienta me dice, mire, aquí aparece referenciado el 2%, pues es poco, el 2% o el 4% es poco, digamos, en ese sentido. Aquí haríamos este mismo ejercicio con ustedes, ¿cierto? Fundamentalmente. Eso es para que lo sepan con respecto a sus... Porque en la instrucción del ensayo dice, trate de no copiar, ¿sí? Miren lo que dice aquí, no copiar, de no copiar de otros documentos, y si vamos a tomar citas textuales, pues referenciar la cita del autor en el cual ustedes te van a apoyar. ¿Sí? Es fundamental, digamos, en ese sentido. Aquí tenemos, digamos, el video, ¿cierto? Que con él vamos a hacer un trabajo, y estaría una propuesta de cuando hablamos de proyecto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, hay algunos ejemplos para que a nosotros nos quede claro que la modalidad con la cual estamos trabajando en el curso está proyectada desde la necesidad de construir un proyecto que se haga durante todo el semestre. ¿Cierto? Y le hemos llamado proyecto de aula universitaria en este caso, para la lectura y la escritura en textos académicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría allí si nosotros estamos trabajando con esa modalidad? Pues una de las, digamos, líneas a trabajar primero es, bueno, ¿cuál es el tema con el cual yo me voy a, a incluir dentro de esa propuesta? Entonces, hay que revisar qué es un tema, ¿sí? Y el proyecto pues va a estar trabajado durante el semestre en la elección de ese tema que ustedes han querido abordar. ¿Qué factores implica esa elección del tema? Hay unos factores que lo llaman en metodología de la investigación subjetivos. Subjetivo es que yo tenga interés, que tenga entusiasmo, puedo tener una información suficiente específica o no. En este caso, como estamos hablando del primer semestre, podríamos decir que lo trabajamos desde la búsqueda de información, que haya recursos y que ese tipo de tema con el cual yo me voy a comprometer lo ubiquen fundamentalmente en el tiempo que tengo del semestre, con un texto corto, implica 9 párrafos, o sea, al terminar nuestro semestre tendremos un borrador de texto de 9 párrafos que puede incluir más párrafos, pero planeados. O sea, más párrafos pueden ser de transición, como lo hablamos en el primer documento. Entonces, esa es una característica que hay que tener en cuenta. Otra característica, o sea, la elección del tema es un fundamental. Otra característica es, bueno, ¿qué problema de investigación voy a abordar? Entonces, cuando nosotros hablamos de investigación, hay unas preguntas que yo me debo hacer, que están relacionadas con el tema que ustedes quieren elegir. El cómo, el dónde, el por qué, si conozco algo del tema, qué pronósticos hay, y cómo voy a solucionar ese problema de investigación. Pero en el caso nuestro, el problema de investigación está relacionado es con la escritura y la lectura. No es que voy a ir allá a ver, bueno, que al barrio tal y voy a tomar datos, no. En este caso estamos hablando de escritura. Y se hace a través de la base de datos, como lo estuvimos tratando de indagar en la clase número 1 sobre la biblioteca con la cual nosotros podemos hacer un trabajo. Entonces, el planteamiento del problema
permite que nosotros ubiquemos autores que han hablado del tema, que nos organicemos y que empecemos a investigar. O sea, es un texto que requiere investigación, que lo iremos haciendo pues paso a paso. Cuando hablo de planteamiento del problema, debo tener preciso algunas ideas. Primero, que si yo voy digamos, hacia un lugar X, pues tengo que tener como el mapa, ¿no es cierto? Bueno, yo me voy para Pico del Oro, por decir algo, en Cali, para Jones. Pues si yo no sé ni para dónde voy, entonces no tengo un faro. En este caso, el faro de nosotros es el planteamiento del problema, que está ligado al tema y está ligado a la pregunta, ¿cierto? Ese sería como un problema de investigación. Se describe claramente qué es lo que quiero hacer, qué es lo que busco. Debe responder ese problema de investigación a un tema delimitado. Entonces, ese es otro problema. ¿Cómo escribimos y cómo abordamos un tema? Tratar de ser lo más específico. No, la generalidad nos impide hacer algo serio con respecto a la lectura de la escritura. ¿Cierto? Una forma de aproximarnos al planteamiento del problema es, bueno, ¿qué conozco de ese tema? ¿Qué tengo que buscar? ¿Cuáles son esos saberes que en determinado momento nosotros tenemos con respecto a lo que queremos trabajar? ¿Sí? ¿Dónde voy a buscar? ¿Qué autores debo revisar para poder entrar en esa dinámica? ¿Sí? Ese es uno de los, digamos que son 3 momentos específicos del proyecto. Nosotros podríamos decir que un planteamiento del problema es algo original. Original en este caso es que ustedes eligen el tema. Puede ser que otros lo hayan abordado, pero es que lo van a abordar es usted como persona, como estudiante, ¿sí? En un curso específico. Y usted lo que va es a ir a indagar sobre ese tema, buscar en la biblioteca, buscar autores y ir construyendo la base argumental. Debe ser significativo, debe ser pertinente, que realmente sí se pueda hacer, porque yo no voy a investigar situaciones que se me salen de los tiempos, del espacio, de un semestre académico y de una tarea de clase. ¿Sí? Eso tengo que tenerlo en cierta forma muy claro para poder dar inicio a ese trabajo. Ustedes en su campus virtual pues tienen esta presentación. Hay ejemplos de trabajos que hemos venido haciendo con estudiantes de diversas carreras y cómo ellos han ido trabajando su pregunta de investigación y han ido organizando su tema y sus conceptos. Digamos que estos son como los primeros pasos que uno da en el trabajo de proyecto de escritura. Entonces, primero está la pregunta, de la pregunta saco el tema y estarían los conceptos que se construyen dentro de la pregunta y dentro del mismo tema que yo he elaborado. Entonces ustedes van a tener aquí ejemplos de estudiantes iguales que ustedes que han ido organizando preguntas que aquí parecen estar mejor elaboradas, pero que han sido escritas varias veces. ¿Sí? Para llegar a este punto que estamos compartiendo con ustedes, se requirió hacer varias veces la pregunta e ir haciendo el ajuste y precisión de lo que quiero trabajar. ¿Sí? Entonces, supongamos, este es un tema actual, porque el SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 ha mutado a nuevas cepas a nivel de su estructura y se puede estudiar desde la biología en la rama inmunología. Miren que aquí en la primera propuesta, como ejemplo, aparece la biología en general. La biología es una rama bastante extensa, entonces la estudiante debe de ubicar, cuando habla de biología específicamente, a qué parte de la biología
se va a dedicar y desde dónde va a resolverlo. Entonces el SAR, o sea, el tema que se saca de la misma pregunta. El SARS y su mutación al COVID-19 en su estructura estudiada por la biología en la rama. Están los conceptos, todos los conceptos siempre están dentro de la pregunta y pues lógicamente dentro del, del tema desarrollado. O sea, lo que les quiero decir y explicar claramente es que una pregunta bien organizada me va a permitir sacar el tema, sacar los conceptos, sacar los objetivos, ¿sí? Sacar los subtemas. Quiere decir esto que partimos primero de la elaboración de una pregunta lo mejor posible en términos de escritura y de contenido. Entonces aquí ustedes tienen pues varios ejemplos. Los objetivos que nosotros trabajaríamos en este tipo de propuesta van a estar enmarcados en 4 verbos en infinitivo que tienen que ver con la pregunta y tienen que ver con el tipo de tarea. O sea, todos vamos a exponer. Exponer quiere decir que son, digamos, elaboraciones hechas desde la ciencia o desde las ciencias humanas. Vamos a exponer y esa exponer significa que yo me estoy ligando a conceptos específicos. ¿Sí? No, no estoy hablando en el aire, si me apareció la Virgen, el ovni pasó por allá, no. Son, digamos, temas que yo puedo comprobar a través del concepto de exponer, ¿sí? Que sería el verbo usado allí. Estarían los objetivos específicos, tenemos un objetivo general, exponer sobre el tema que cada uno elija. Los objetivos específicos vamos a usar 3 verbos que tienen que ver con el tipo de tarea que estamos haciendo. Analizar, revisar, inclusive podría ser primero revisar, analizar y argumentar. Esos 3 verbos los vamos a usar todos, dependiendo, lógicamente, del tipo de pregunta y el tipo de tema. Entonces aquí pues se encuentran varias formas de preguntas que algunos compañeros pues de otras áreas del conocimiento han ido elaborando y me parece importante que ustedes las reconozcan y aprendan cuál sería ese proceso, ¿no? Sería como el ejercicio. Bueno, ya entendiendo que ese es el proyecto, o sea, un proyecto habla de eso, nos trazamos un camino. Vamos a escribir y a leer sobre una propuesta de, de un texto específico y todos los contenidos que están en nuestro programa van a atravesar ese proyecto. Entonces, como el proyecto habla no solo como fuente de inspiración, la búsqueda y construcción de conocimiento, sino como motor que impulsa el encuentro de soluciones problemáticas de interés propias del alumno, ¿cierto? En este sentido, que con la medición de procesos de investigación, desarrollo y logro de proyectos de aula, pensamos y desarrollamos una actitud científica, ¿sí? Dependiendo de la disciplina. Este tipo de proyectos exige que los estudiantes trasciendan de la formulación de un problema y de la simple consulta bibliográfica, se vean en la necesidad de desarrollar habilidades para enfrentarse a los procesos de vivencias y búsqueda de soluciones. Entonces, este es el documento que ustedes pues tienen allí en su campus virtual. Bueno, no sé si hasta allí hay alguna pregunta. Ya estamos explicando de qué manera estamos trabajando, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Dime. No, profe. ¿No? Bueno. Otra Y situación. profe, Dime.
Ese proyecto lo vamos a trabajar pues durante todo el semestre, ¿no? Exacto. Durante todo el curso, ¿no? Y se Ajá, entrega pues al final. exacto. Sí, lo vamos, Listo. las entregas pues tienen que ver con los diferentes planes de escritura y que las modificaciones que van a ir implementándose en la lectura que hace la profesora de sus documentos, y ustedes pueden tener varias versiones, ¿no? La idea es, pues, dependiendo también de los tiempos que tenemos, pues, permitir que el estudiante en esa reescritura, porque hablamos de planeación, textualización, revisión y reescritura. Esa es una manera de aprender, ¿sí? Bueno, en esta, Profe, yo dime, tengo, ay, perdón, yo tranquilo. tengo otra pregunta. En este ensayo que tenemos para entregar en 2 días, porque sería el 17, eh, y el otro que vamos a trabajar en este semestre, se podría formular, digamos, la misma pregunta y trabajarla sobre ella la misma, ¿verdad? O tiene que ser diferente. No, pueden encontrarse, sí. Pueden encontrarse la idea de que sea la misma pregunta, ¿cierto? Si usted considera que ese le sirve para el semestre, pues entonces lo puede hacer, no hay problema, Ah, ¿cierto? sí, yo sí considero, porque es que es un tema que lo estoy tratando de trabajar porque tengo todavía muchísimas dudas y pues entonces me toca investigar más pero sí me gustaría abordarlo así. Ah, bueno. Sí, me Entonces, parece, pues eso nos da también una orientación más clara, ¿no? Que tú al principio inicies con tus conocimientos previos y ver cómo eso va a hacer cambios, ¿no? Significativos dentro del proceso de aprendizaje. Parece importante. Bueno, yo aquí, en lo que ustedes plantearon, pues traté de reunir eh, las visiones que ustedes tienen sobre lo que pasa con la virtualidad. ¿Sí? Entonces, pues me preocupa mucho. Esto después lo podríamos digitalizar y volverlo un documento eh, para mirar cuál es la tendencia, ¿no? Entonces, pues la mayoría tienen, sí, las problemáticas no son fáciles y requieren también de pronto, hay como algo que ustedes abordan mucho en la mayoría de las participaciones, que es un reto y que hay problemas con la conectividad, que también algunos recursos, el espacio del hogar, es algo que se repite mucho dentro de los conceptos que ustedes abordan allí en el foro. ¿Sí? Falta de experiencia, falta de recursos, concentración, en muchas ocasiones no es fácil concentrarse, falta de equipos tecnológicos. Digamos que ustedes ven mucha dificultad frente a lo que están viviendo, pero mi propuesta sería también entender pues que todo es un proceso, que no nos vamos a quedar en este tipo de estrategia, que vamos a llegar a la presenciabilidad y que lo que podríamos hacer es ir apoyándonos de pronto como grupo en otros compañeros si tenemos problemas de conectividad, si tenemos problemas de computador. Yo les hacía allí Bienestar el año pasado, brindó muchas ayudas a los estudiantes con equipos y con conectividad. Pero este año no veo pues esa, ese proceso. Estuve indagando en bienestar y pues no veo lo mismo que ocurrió en el 2020. Habría que ustedes se conecten con bienestar en los casos particulares que ustedes vean que no tienen esos recursos porque eso les va a afectar en su proceso
de trabajo en las asignaturas. Es bueno que ustedes también ubiquen la universidad, qué recursos tiene o en qué me puede ayudar la universidad. Ahí, este espacio se llama bienestar. Y hay unos comités, y entre esos comités se llama Comité de Ayuda de Estudiantes. Entonces, hay que indagar, como ustedes están recién llegados, de pronto no tienen ese conocimiento, o a través también de sus propias, digamos, escuelas, ¿no? Entonces, digamos que sí, porque hay un peso fuerte en lo que ustedes consideran como problema. Problema por la conectividad, problema por el tipo de equipo y problema por los espacios. Porque lo demás si uno lo aprende, ¿no? Ustedes van aprendiendo poco a poco el manejo de los diferentes recursos. Esto no es nada del otro mundo. Ustedes pueden irlo haciendo poco a poco. ¿Sí? Poco a poco ustedes van haciendo ese aprendizaje. Lo más crítico allí es la inestabilidad de Internet, la distracción fácilmente, pues tienen que madurar. ¿Sabe? En este tipo de formación, como es la virtualidad asistida, pues requiere, nadie me está mirando, ni nadie me está controlando, ni me está diciendo, vea, usted qué es lo que está haciendo. Entonces ahí viene lo que es el proceso de maduración. O sea, yo ya soy autónomo de organizarme y tener dentro de mis condiciones una mejor organización para poder asumir mis clases. Pero eso lo tienen que hacer ustedes, porque ni los profesores ni nadie lo va a hacer por ustedes. Dependiendo de las condiciones, ir haciendo un nido de trabajo, o sea, un nido donde puedo recibir mejor mis clases. Yo sé que las condiciones no todas son iguales, y respetando esos espacios, sé que no es tan fácil. Sin embargo, hay que también ir construyendo, ¿sí? Entonces, la conexión pues es un problema que la mayoría lo manifiesta en su participación. Es como algo, calidad del internet, ¿sí? Los espacios y las dinámicas y la motivación, pues ya, muchachos, nos tocó así. Me tocó asumirla con toda la responsabilidad posible, porque ustedes están en la universidad y tienen un espacio en él y se deben de defender en ese espacio, proporcionando que ustedes permanezcan. Entonces eso hay que hacerlo. Sí, todo nos ha tocado como esa situación. Uh-huh. Hay participaciones muy buenas, pero mi intención es que ustedes superen la queja y puedan ir avanzando. Claro, las circunstancias no son fáciles. Es puede, puede, puede causar problemas, pero toca hacerle como dice. Cuando tocó, tocó. Bueno, una buena conexión de internet, un lugar de... Esto se repite. Uh-huh. Se repite con mayor frecuencia en todas nuestras participaciones. Uh-huh. Lo de las 4 horas frente a la pantalla, por eso yo a veces les doy espacio en pararse, hacer un poco de ejercicio y seguir, ¿no? O sea, yo creo que también hay que implementar algunas situaciones allí. Entonces recuerden pues, que la virtualidad
asistida, como la llama la Universidad del Valle, pues tiene este espacio. Aquí ustedes se ubican virtualmente y tienen algunas herramientas, la caja de herramientas que ya nosotros hemos trabajado, o sea, que ya se las he mostrado, herramientas asociadas al correo, ¿sí? Están recursos, campus virtual, la biblioteca, hay licencias, pues solamente hay estas 3, que son gratis para nosotros, tanto docentes como estudiantes. Pueden bajar esta aplicación que es muy buena, de Adobe, para los de álgebra y para estadística. O sea que estos recursos pues son de licencia pagada por la institución y que ustedes pueden tener, digamos. Ahora, si por alguna circunstancia necesitan asesoría de la Intel, pues la solicitan, ¿no? También puede ser otro recurso para aquellas personas que de pronto sientan que no tienen posibilidad de entrar en esa dinámica, y como todas las materias pues están en esa línea. Está la biblioteca, que nosotros pues hablamos de ella en la clase pasada, ¿sí? Sería como en el foro, pues considero que las participaciones fueron muy buenas y pues me preocupa fundamentalmente pues que pasemos de la queja a lo que podemos ir construyendo como fuerza interior. Ya nos tocó asumirla así, de qué manera yo puedo, claro, yo sé que no es tan fácil. En el discurso es una cosa y otra cosa es vivir la realidad, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, ustedes aquí en Meet, ¿cierto? Tenemos todos una pizarra, ¿sí? Vamos a trabajar con la pizarra. Ajá. Esta era nuestra pizarra. Cada uno va a tener una hojita, ¿cierto? Cada uno tiene su hojita. Y esa hojita la vamos a trabajar con base al documento que ustedes tienen aquí en el campus, a este documento sobre el concepto de escritura, ¿sí? Hola, mi nombre es Federico Navarro, soy presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en Educación Superior, y quería hablarles un poco de los roles que cumple la escritura en la educación formal, en educación superior, pero también en educación media, en educación básica. Nosotros cuando escribimos, cuando los estudiantes escriben o nosotros mismos escribimos, hacemos muchas cosas y muchas cosas al mismo tiempo, y es esa riqueza la que nos tiene que convencer de potenciar oportunidades, de multiplicar oportunidades significativas de enseñar escritura, de fomentar escritura. En primer lugar, cuando escribimos, comunicamos. Y nos comunicamos de formas que son específicas de esos ámbitos. En la escuela nos comunicamos a través de un lenguaje académico que es distinto al lenguaje oral o el lenguaje que usamos en la cotidianeidad, familiarmente, con amigos, con familiares. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender a escribir para escribir de ciertas maneras esperadas en un profesor, o en un biólogo, o en un físico, o, si más no sea, de un propio estudiante que está en la educación formal. Pero no es solo eso, sino que también al escribir lo que estamos haciendo es produciendo, transformando, incorporando, combinando, aprendiendo. Entonces, cuando escribimos, además de comunicar, también estamos aprendiendo, estamos transformando diferentes conocimientos y fuentes en conocimiento nuevo, lo que se llama la función epistémica de la escritura. Pero ahí no queda la cosa. También cuando estamos escribiendo, lo que hacemos es demostrar lo que aprendimos.
demostrar, habilitarnos, convencer a las instancias que nos evalúan, profesores, directores, gestores, les estamos demostrando lo que somos y lo que podemos hacer y lo que hemos aprendido. Y en general se cree que esas son las tres funciones únicas que cumple la escritura en el sistema formal, pero de educación formal. Pero además pasan otras cosas también interesantes con la escritura. En primer lugar, tenemos que decir que uno cuando escribe también lo que está haciendo es adoptando una postura crítica sobre su entorno. Nosotros queremos que los estudiantes, en particular en educación superior, puedan escribir para pensar soluciones novedosas para los problemas sociales, para los problemas educativos, para los problemas del entorno. Y esto es particularmente importante en la formación docente. Y por último, tampoco tenemos que olvidarnos que al escribir estamos expresándonos, estamos siendo creativos, estamos expresando identidades, estamos contando lo que somos, estamos mostrando un punto de vista, una mirada. Entonces, y sin pretender agotar, cuando uno escribe, está comunicándose de maneras esperadas, está aprendiendo, está demostrando lo que aprendió, está criticando lo que hay para pensar soluciones nuevas y también se está expresando y está construyendo identidades. Por eso tenemos que enseñar escritura, tenemos que multiplicar las oportunidades de que los estudiantes escriban. Bueno, ese sería el concepto, digamos, con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Qué es escritura? ¿Sí? Para nosotros escritura, como lo dice Federico allí, pues tiene mucho que ver con lo que realmente es aprender, ¿sí? Entonces, nosotros después de haber visto el video, vamos a ver, en las 11, 11 y media, media hora, cada uno va a coger su tablerito. Ahora, si lo quieren trabajar en grupos, también lo pueden trabajar en grupos. Y vamos a, aquí pueden hacer este tablero, ¿cómo se trabaja? Pueden agregar texto. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar proyecto de clase. Esto es solamente ahorita en la clase. Aquí yo puedo darle editar. Proyecto de clase sobre el concepto escritura en el aula universitaria. Allí es donde estamos nosotros ubicados. Entonces, digamos, este es el proyecto que todos vamos a hacer. Yo puedo, bueno, le pongo el título, le puedo agregar imágenes. ¿Sí? Yo pues tengo aquí algunas imágenes sobre escritura, ¿cierto? Entonces yo puedo subir esta, que represente lo que yo quiero trabajar. Listo. ¿Cierto? Y aquí, ese es, o sea, yo lo puedo acompañar de imagen, la imagen la puedo ubicar. También puedo usar este. El concepto de escritura, según el video que estamos viendo, o sea, aquí estamos trabajando lo que tiene que ver con el concepto abordado por Federico Navarro, que es especialista en escritura. Entonces, yo voy a ir agregando lo que entendí, pues, de escritura. Escritura como forma de conocimiento y aprendizaje en las diferentes disciplinas, ¿cierto? Pues es una idea que la dijo, listo, que la dijo Federico y que a mí me va, pues, bueno, yo puedo ir cambiando aquí, puedo hacer, agrandarla, o sea, voy a dar, lo puedo hacer
para títulos con esta de texto y para agregar ideas según el video puedo usar estas notas adhesivas. Entonces, bueno, esta sería la mía, entonces Marta Lucía es de la banca y yo aquí voy a hacer la referencia del video. Ahora les digo cómo lo hacemos la referencia. ¿Listo? Esa sería. Entonces cada uno de nosotros tiene su, esta es la mía, yo voy a colocar aquí, esta es mi hojita, que nadie me la toque, por favor. Este es mi hoja, ¿cierto? La número 2, pues ya será la segunda persona, la tercera, ¿sí? Cada uno debe tener su hojita. Ahora, si quieren quieren trabajarla en grupos, pues ponen los nombres de las personas que quieren hacer su propia visión, ¿no? De lo que... Profe, Dime. lo que pasa es que no sé manejar muy bien el campus virtual, entonces me gustaría saber cómo entro ahí a donde se tiene esa hojita. Yo estoy ahí como que en la clase 2, pero no encuentro. Ya, esa te di el acceso a través del Meet, porque esto está en el Meet. ¿Sí? Ustedes están conectados con la pizarra. Esa pizarra está en el Meet. ¿En el NIT? Sí, en el Meet y yo les di acceso, les debe haber llegado de pronto al correo. ¿Sí? Por el chat de la clase, compa. Y también, Ah, míralo aquí. ¿Sí? Ya Brenda lo colocó muy bien. Listo. Esta es vale. la conexión. Sí, porque esta es una herramienta que tiene el mismo Meet, ¿no? Es la única que tiene ahí en términos de... Listo. Entonces, cada uno organiza su hoja y vamos a revisar el concepto de escritura visto por Federico Navarro a través del video. ¿Sí? Eso es como... Ahora, cada uno hace su pizarra, lo puede hacer también como grupo. Entonces trabajen como mejor les pueda surtir efecto. ¿Sí? O sea, que ustedes puedan tener como